la famosa revolución de las llaves, ¿no? Y que está llamando a la huelga de los alquileres. Quería preguntarte qué te parece todo esto. Claro, que hay una crisis social con la vivienda en un sector de la población, yo creo que es muy obvio. Si tienes un cuello de botella de oferta en relación con la demanda, eso sube los precios. Y ahí, claro, la cuestión es cómo pretendes solventar esto. Lo de la huelga de alquileres o la huelga de inquilinos es un disparate. Es un disparate porque no soluciona ni el problema de la demanda ni el problema de la oferta. Yo creo que la huelga de inquilinos, que lo plantea el sindicato de inquilinas, es un problema de miopía sobre cuáles son los efectos de determinadas intervenciones estatales o, en este caso, sindicales sobre el mercado de la vivienda. El hecho de que los fondos puedan tener costes de gestión del alquiler más bajos que los propietarios no profesionalizados puede contribuir a que baje el alquiler. Hay un tema que es muy importante últimamente y que aquí en este canal lo hemos abordado siempre dedicamos a hablar de vivienda en una parte porque preocupa a mucha gente y de los que estáis aquí también. Y ha sido muy llamativo esta semana la famosa revolución de las llaves, ¿no? Y que está llamando a la huelga de los alquileres. Quería preguntarte qué te parece todo esto, porque es cierto que hay un rechazo social a lo que está pasando con los precios de la vivienda, y yo aquí sí que doy mi opinión, ¿no? Creo que desde mi punto es entendible ese rechazo, que lo hemos hablado aquí muchas veces y que es preocupante. El tema es las recetas utilizadas, ¿no? No sé qué te parece el conjunto que estamos viendo ahora socialmente. Claro, que hay una crisis social con la vivienda en un sector de la población, yo creo que es muy obvio. Es decir, la vivienda, ya sea alquilada o comprada, es casi la primera necesidad que tiene un hogar como hogar. De hecho, si no tienes tu propio centro de residencia, no calificas como hogar independiente. Para ser un hogar necesitas un sitio en el que residir, y que el precio tanto del alquiler como de la compraventa esté en continuo incremento mientras los salarios reales están fundamentalmente estancados, pues eso te provoca un problema de creciente inaccesibilidad a la vivienda. Si los salarios reales subieran, el precio de la vivienda también subiría, porque al final la capacidad de compra o de pago por la vivienda aumentaría y tendería a reflejarse en el precio, y podría haber problemas, digamos, de desigualdad, ¿no? Si en general los salarios reales suben en media, ¿no? Pero hay grupos a los que no les suben y en cambio la vivienda sí se encarece porque en general los salarios reales están subiendo, pues habría segmentos de la población a los que cada vez les costaría más acceder a una vivienda, porque aunque se cobrara más en general en la sociedad, ellos no lo harían y la vivienda sería más cara. Pero aquí no estamos hablando ni siquiera de eso. Estamos hablando de que la vivienda se está encareciendo en términos promedio para el conjunto de la población que no tiene una vivienda, ¿no? Que no deja de ser una minoría, estamos hablando del 25-30% de la población, pero que es una minoría muy cuantiosa. No es el 5 o el 6, estamos entre un cuarto y un tercio de la población, ¿no? Y especialmente entre los jóvenes, estaremos hablando del 70-80% de la población joven que no tiene vivienda en propiedad y por tanto que sí está expuesta a esa subida del precio de la vivienda y de los alquileres por encima de sus salarios, ¿no? De lo que se están revalorizando sus salarios. Que existe una problemática con la vivienda, sobre todo para una parte de la población, es muy obvio. La cuestión es cuál es la causa de esa problemática y qué medidas podemos tomar para solventarla. La causa de esa problemática es el aumento de la demanda por encima de la oferta de vivienda, especialmente en ciertas partes del país, ¿no? Que pueden ser las grandes ciudades. No solo en las grandes ciudades, pero sobre todo en las grandes ciudades. ¿Por qué se produce ese crecimiento de la demanda por encima de la oferta? Pues tanto por razones de demanda como de oferta. La oferta está totalmente paralizada. Si uno mira la evolución de las viviendas terminadas o de los visados de obra nueva, vemos que es un sector terminal en términos de construcción de nueva vivienda, y aquí las razones son variadas. Una razón es la restricción del suelo edificable. Si no hay suelo edificable, pues no se va a poder construir. Pero otras también tienen que ver con pues, el encarecimiento de los materiales de construcción, la escasez de mano de obra cualificada, entre comillas, para este sector o adaptada a este sector o que quiera trabajar en este sector. También el progresivo desmantelamiento del sector empresarial, constructor, a raíz de la burbuja inmobiliaria o del pinchazo de la burbuja, que no se ha repuesto, no ha vuelto a coger músculo, como que ha habido una huida de la inversión de ahí, ¿no? Hay razones por el lado de la oferta que
bueno, y por supuesto la falta de construcción de vivienda pública, pero que si tuviésemos un sector constructor potente, supliría la falta de construcción de vivienda pública con construcción privada. La oferta se ha congelado, a efectos prácticos está congelada, y en cambio la demanda ha seguido en aumento. Ha seguido en aumento por lo que decía, por la concentración de la población en grandes ciudades, por la reducción del tamaño medio del hogar, más personas que viven solas o, bueno, sí, fraccionamiento, ¿no? Sobre todo por personas que viven solas en hogares unipersonales. También, aunque eso es menos relevante a efectos de vivienda, pues porque se tienen menos hijos, pero en cualquier caso, a la hora de demandar unidades de vivienda, el problema es que si quiero vivir en un piso solo, pues y antes vivía con pareja, donde antes necesitaba una casa para dos, ahora necesito dos casas para dos, ¿no? Y luego, sobre todo, la inmigración, ¿no? La inmigración, la entrada de nuevos trabajadores a España, que se considera que es necesario para sostener el sistema público de pensiones. Claro, si se busca solucionar el problema de las pensiones atrayendo nuevos trabajadores, esos nuevos trabajadores extranjeros tienen que residir en alguna parte. Y si están entrando 250.000, 300.000 personas nuevas cada año, es verdad que también fallecen españoles y hay un reemplazo poblacional ahí y por tanto también sobre la demanda de vivienda, pero en términos netos la población en España sigue creciendo y eso significa que la presión de la demanda sobre la vivienda disponible también va en aumento. Si tienes un cuello de botella de oferta en relación con la demanda, eso sube los precios. Y ahí, claro, la cuestión es cómo pretendes solventar esto. Lo de la huelga de alquileres o la huelga de inquilinos es un disparate. Es un disparate porque no soluciona ni el problema de la demanda ni el problema de la oferta. Tú podrías o reprimir la demanda, de tal manera que la gente se quiera emancipar menos o se quiera emancipar a otras zonas del país y, por tanto, que se alivie la presión sobre las unidades de vivienda disponibles en las grandes ciudades, o puedes fomentar la oferta, que se construya más, o incluso, desde un punto de vista más intervencionista, que unidades de inmuebles que se están destinando a otros usos, como los famosos apartamentos turísticos, etcétera, pues que no se puedan destinar a apartamentos turísticos y se destinen a vivienda. Eso sería un aumento de la oferta. O las viviendas vacías que haya, pues que se rehabiliten y que salgan al mercado. O una cosa o la otra. Fomentar la oferta o reprimir la demanda. Pero claro, la huelga de inquilinos, ¿en qué reprime la demanda? Como mucho en que el que haga la huelga de inquilinos no vuelve a alquilar un inmueble y por tanto deja de ser demandante. Pero no creo que eso le ayude especialmente a la persona que está haciendo la huelga tener acceso a una vivienda. ¿Y en qué fomenta la oferta? En nada. Al contrario, como los arrendadores perciban que el riesgo de alquilar una vivienda como alquiler residencial va en aumento porque te puedes encontrar a un inquilino que unilateralmente deja de pagar porque considera que el precio que ha acordado contigo del alquiler cuando habéis firmado el contrato te ha dicho que sí y luego te dice que no le da la gana porque es demasiado alto y es injusto. Claro, si se enfrenta a un riesgo creciente de impago, pues una de dos, o deja de alquilar el inmueble o te pide más avales, más garantías en términos generales de capacidad de pago o te sube el precio del alquiler para compensar la mayor prima de riesgo. En cualquiera de esas tres vías no hay más oferta efectiva de inmuebles. Por tanto, no mejora la accesibilidad de los inmuebles. Yo creo que la huelga de inquilinos, que lo plantea el sindicato de inquilinas, es un problema de miopía sobre cuáles son los efectos de determinadas intervenciones estatales o, en este caso, sindicales sobre el mercado de la vivienda. Como lo que reclaman es, yo ya tengo una vivienda en alquiler y quiero pagar menos, pues vamos a hacer presión, ya sea política o social, para que el alquiler de la vivienda que yo ya tengo arrendada baje. Pero eso, repito, es miopía, porque en cuanto tú salgas del mercado, o sea, dejes de tener esa vivienda alquilada o directamente te echen, ¿no? Si dejas de pagar, pues te desahucian. Cuando tú quieras volver a alquilar una vivienda, te será muchísimo más complicado hacerlo porque la oferta se habrá encorsetado. Entonces es como, no me importa cuáles sean las consecuencias a largo plazo y sobre otras personas de lo que yo estoy proponiendo, lo que quiero es yo, a corto plazo, pagar menos del alquiler, que es un objetivo noble, ¿eh? Pagar menos del alquiler, sobre todo tal como se han ido poniendo, es un objetivo que entiendo que mucha gente desee, pero las medidas que se están planteando para lograr ese objetivo
son contraproducentes para otros que quieren alquilar y para ti mismo cuando vayas a querer volver a alquilar en el futuro. Fíjate que además es un argumento demasiado populista en el sentido de que dicen vamos contra los especuladores y los fondos buitre y bueno, en fondo buitre meten a cualquier cosa, también te digo, pero dicen vamos a por los especuladores cuando los especuladores, teóricamente, si haces una disección de los inmuebles que poseen en la actualidad, creo que no llega al 7%. Me parece que está entre un 5 y un 10. Y me parece que es más cercano al 5 que al 10%. Y son 110.000 inmuebles. Claro, si tú al Blackstone de turno le quieres presionar impagando, en general, a quien vas a perjudicar es al propietario medio, al que tiene una segunda vivienda, como es mi caso, por ejemplo, y tengo una inquilina que, oye, que es muy contenta y pagando religiosamente. Y pues como ese de tipo de inquilinos que digan algunos, oye, impago, y a quien vas a perjudicar es a las clases medias directamente. Ya, pero es que incluso el tema del discurso contra los especuladores y contra los fondos, yo creo que es un discurso que no está bien construido. Vamos a ver, la idea de que si un ente, por ejemplo un fondo, es propietario de muchas viviendas, puede ejercer poder de mercado para subir el precio de los alquileres, subirlo, si lo queremos, artificialmente, puede tener sentido. Si yo controlo muchas viviendas, me puede interesar subir mucho el precio del alquiler, aun cuando deje de alquilar algunas de esas viviendas, que las mantendré vacías, porque lo que gano de más alquilando el resto a ese precio mayor me compensa lo que dejo de ingresar por no alquilar esas viviendas que dejo vacías. Pero si eso fuera así, si esa estrategia fuera la que están desarrollando los fondos, lo que tendríamos que ver es que dejan vacía una parte de su stock de inmuebles. Ahora bien, si un fondo lo que hace es comprar inmuebles y sacarlos todos ellos al alquiler, salvo los que esté reformando, etcétera, sacarlos todos ellos al alquiler y se alquilan, entonces ese fondo no está ejerciendo poder de mercado. Ese fondo está reflejando en los precios del alquiler el precio de mercado, que es que hay mucha gente que quiere pocos inmuebles disponibles para alquilar y los pocos inmuebles disponibles para alquilar no son pocos porque tú estés restringiendo la oferta, porque los estés dejando vacíos, sino porque no hay más. Y si mucha gente quiere alquilar pocos inmuebles y mucha gente quiere pagar más inmuebles, seas tu fondo o seas particular, el precio de mercado del alquiler va a subir. Por tanto, si alguien quiere argumentar contra el alquiler profesionalizado de los fondos que se dedican a esta compra para alquilar, lo que debería mostrar es que los fondos están teniendo un comportamiento oligopolístico, es decir, que están dejando viviendas que compran deliberadamente vacías para restringir artificialmente la oferta de vivienda en alquiler con el objetivo de que, claro, si tú restringes la oferta, subes el precio. Pero ¿de qué manera vas a subir el precio si no restringes la oferta? Ahí tú no tienes ninguna influencia. La influencia es la oferta que hay, que tú no la has manipulado artificialmente, y la demanda de mercado. Y si la demanda supera mucho la oferta, pues subirá el precio. Tengas un solo propietario que saca todas las viviendas al alquiler o tengas miles o decenas de miles de propietarios que las sacan todas. Porque ahí, sin limitar artificialmente la oferta, sin dejar vivienda vacía, no influye sobre el precio del alquiler. Al contrario, el hecho de que los fondos, si sacan todas sus viviendas que compran al alquiler, el hecho de que los fondos puedan tener costes de gestión del alquiler más bajos que los propietarios no profesionalizados puede contribuir a que baje el alquiler. ¿Por qué? Porque un propietario particular, si tiene costes de gestión por falta de economías de escala o por falta de experiencia y de infraestructura, si tiene costes de gestión altos, puede preferir, ahí sí, dejar el inmueble vacío antes que alquilarlo a un determinado precio que no le cubra pues la pérdida de disponibilidad del inmueble, los costes de gestión, etcétera. Y claro, si el propietario lo deja vacío porque no le compensa, eso sí es una reducción de la oferta y una subida del precio con respecto al escenario en el que no quedará ese piso vacío. Si el fondo es capaz de rentabilizar la puesta en alquiler de los inmuebles a menores costes, eso contribuye a bajar los precios. Toda esta retórica de no, es que los grandes fondos nos están explotando, todo eso, salvo que se demuestre que los fondos deliberadamente están dejando inmuebles vacíos para restringir artificialmente la oferta, es un discurso falaz
tramposo y contraproducente para facilitar la accesibilidad de la vivienda en España. Y además que no se ha demostrado, es lo que estás diciendo. De momento no hay Bueno, ninguna yo no estadística conozco que a se haya nadie que lo haya demostrado. demostrado y Claro, además, claro, no se ha demostrado a día de hoy. primero que el mercado de la vivienda sigue estando suficientemente fraccionado y fragmentado para que un fondo, en realidad, como mucho, podría tenerlo en alguna zona concreta de alguna ciudad, pero para que un fondo mueva, limitando él mismo su propia oferta de inmuebles en alquiler, mueva el precio de mercado del alquiler, no hay ningún fondo que tenga esa capacidad. Pero bueno, si alguien dijera, oye, mira, que es que Blackstone compra inmuebles y deja el 30% sin alquilar, pues dirías, oye, aquí hay una cosa rara, ¿no? ¿Para qué los compra? ¿Para dejarlos en barbecho? Pues para que suba el precio. Pues que no pasa eso. Todos los que compran los quieren sacar en alquiler para obtener renta porque son conscientes de que no pueden mover el precio de mercado. Entonces, el que dejas de alquilar es un ingreso que dejas de obtener, no es que te suba lo que ingresas por los otros que si alquilas. Es una búsqueda de una teoría conspirativa, de que hay una mano negra detrás manipulando el mercado para que suba el precio del alquiler, cuando la razón, ya la hemos dicho, es muy sencilla, es que la demanda cada año de nueva vivienda crece más que la oferta de nueva vivienda y eso en cualquier mercado sube el precio. Y luego, por cerrar esto, porque por el chat aquí nos ha dicho Jokama, dice, esto se soluciona con prohibiendo el alquiler turístico, que es otro de los argumentos que se utiliza habitualmente, ¿no? Y también la medida del gobierno, ¿no? Que ha dicho, para dar respuesta a esto, porque parte del electorado que se ha manifestado son votantes digamos, de algunos socios de gobierno del Partido Socialista, incluso miembros del Partido Socialista, ¿no? Y bueno, es un dato curioso, pero la medida o la respuesta ha sido vamos a ayudar con un bono al alquiler, que eso puede, a ver si lo puedes explicar, que puede agravar el problema incluso, porque al final es más renta disponible y, bueno, no creo que sea la solución, desde luego. Claro, a ver, si hemos dicho que los alquileres suben porque la demanda supera la oferta, la demanda no hay que entenderla o no solo como número de personas o de hogares que quieren una vivienda para vivir, ya sea compraventa o alquiler, sino como capacidad adquisitiva que tienen esas personas, es decir, predisposición al pago. Aunque haya, para entendernos, aunque el número de personas que buscan una vivienda en alquiler no aumente, si la capacidad adquisitiva y la predisposición al pago de esas personas sí lo hace, el precio subirá igualmente, aunque no haya más personas, ¿no? Porque cada una de ellas estará dispuesta a pagar más. Entonces, si tú les das más dinero a los inquilinos para que alquilen y no hay más oferta de vivienda en alquiler, oferta inelástica con aumento de la demanda, subida de precio de toda la vida, ¿no? En cuanto a la prohibición del alquiler turístico, bueno, la prohibición del alquiler turístico probablemente sí tendría algún efecto a la hora de bajar el precio de los alquileres. También depende de zonas, habría zonas donde no serviría de nada, habría otras donde sí tendría un efecto más significativo, pero probablemente estemos hablando de una reducción del 3 o del 4% del alquiler promedio, es decir, que nadie piense que el alquiler va a caer a la mitad si se prohíben los alquileres turísticos. Pero además, claro, muchas veces cuando se habla de prohibir el alquiler turístico, solo se está pensando en términos de equilibrio parcial, ¿no? Nos fijamos en el mercado de la vivienda y cómo solucionamos el problema de la vivienda, prohibiendo el alquiler turístico. No lo solucionas, pero bueno, a lo mejor lo aliviarías en el margen. Pero hay que tener en cuenta que el problema de la vivienda es un problema dentro de un sistema económico más amplio. Si tú a una persona le abaratas un 5% del alquiler, pero lo mandas al paro, esa persona no va a tener más acceso a una vivienda, sino menos. Y claro, hay que tener en cuenta que el alquiler turístico proporciona ingresos turísticos a las ciudades y por tanto actividad económica y empleo a esas ciudades, que si no tuviesen actividad turística, puede ser que tuviesen otro tipo de actividad, pero ahora mismo, con lo que conocemos, sería una actividad menos rentable que la turística, porque si fuera más rentable, no se desarrollaría la turística, sino la otra que es más rentable. Con lo cual, claro, a la hora de prohibir el alquiler turístico, hay que tener en cuenta también el coste de oportunidad que tiene, que no es solo los ingresos que el propietario del inmueble deja de percibir, es toda la actividad económica alrededor de los turistas que vienen a ese apartamento turístico y que no tendrían por qué venir si tuviesen que ir a un hotel o si los precios de los hoteles se disparan porque no hay oferta turística y por tanto la pérdida de ingresos y de empleo de todo el comercio local alrededor de esa actividad turística. Bueno, sí, prohíban los alquileres turísticos si quieren. Yo desde luego no estoy a favor, me parece un ataque radical a la libertad y a la propiedad privada, pero bueno, si quieren explorar esa vía, explórenla. Ahora, sean conscientes
de que va a ser un abaratamiento pequeño del alquiler a costa de destrucción de riqueza concentrada, además en personas muy concretas. No es un coste que se vaya a repartir proporcionalmente entre todos los ciudadanos, sino que habrá personas que pierdan su empleo o que vean caer de manera muy notable sus ingresos como consecuencia de la desaparición de todos esos turistas que van a los apartamentos turísticos y que no vendrían sin ellos. Pues nos vamos a quedar con todo esto, que ya os he dicho que cortaríamos antes un poquito hoy con la agenda apretada que tenemos por mi lado y por parte de Juan Ramón Rayo también, que estamos en un día que no damos más de sí.